Buenas noches con todos, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a lo que es la charla de hoy día, el webinar programado para el día 18 a las 8 de la noche, con el tema Tendencias de selección de personal en entornos cambiantes, a cargo del magíster Pedro Reina Bautista, al cual tenemos presente. Antes de iniciar, por favor, la programación va a ser la siguiente. Principalmente va a ser lo que es la charla, posteriormente viene la ronda de preguntas. Asimismo, hacemos recordar, chicos, lo que son las normas de convivencia dentro del área virtual. Para cualquier consulta al momento de preguntas, levantar la mano ante todo y por favor tener cuidado con lo que son los micrófonos. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas. Profesor, buenas noches, bienvenido. Déjeme presentarle un momento, por favor. El día de hoy tenemos como docente al psicólogo magíster Pedro Reina Bautista, psicólogo con un MBA por CETRUM Católica, máster en liderazgo por la Escuela de Administración y Alta Dirección de ATA en Barcelona, España. Asimismo, concursos de formación en la formación Getulio Vargas de Brasil, como lo que es en el Pacífico Business School en Perú, entre otras. Actualmente es jefe de selección en Page Group, con experiencia en entidades públicas y privadas. Además, es conferencista a nivel nacional e internacional, interesado en el desarrollo empresarial mediante el liderazgo transformacional. Bienvenido, psicólogo Pedro. La ponencia es toda suya. Listo. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Alonso, por esa presentación. Si lo queremos resumir, todo eso, lo resumiríamos como que papá de 2 hijos. Bien. Psicólogo y papá de 2 hijos. Pero nada, muchas gracias. Gracias también a la institución por la invitación, por tener el placer de estar acá. Al magíster, también Luis, por la invitación, ¿no? Entonces, yo considero que este espacio va a ser de mucho aprendizaje, va a ser para todos muy beneficioso, ¿no? Y un saludo especial también a Eric de la Cruz. Bien, listo. Muchas gracias, maestro. Gracias, Eric. A ver, antes de iniciar y de proyectar y demás, lo que vamos a hacer es algunas cositas puntuales, por favor, sí les voy a pedir. Y la primera es que podamos tener, bueno, disculpará un poco el sonido de la bulla externa, pero los micrófonos, sí, de preferencia, apagados por mientras. Y digo por mientras porque después los vamos a encender, porque vamos a conversar, vamos a interactuar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que podemos ir haciendo es las vamos escribiendo en el chat y después vamos dando pase. Bien, entonces vamos a ir manejándolo de esa manera. Y ahora sí, bueno, ya sin mayores preámbulos, voy a proyectar. A ver, denme un segundo. Y acá estamos. A ver, ¿me confirman si pueden visualizar mi pantalla? Sí, psicólogo. Excelente. Sí. Ok, listo. A ver, el tema, mejor dicho, después entraremos el temario, el tema del día de hoy es tendencias en selección de personal en entornos cambiantes. Antes de yo poder explicar de los entornos cambiantes y qué significa y demás, me gustaría saber un poco qué entienden por este tema. ¿Qué entienden por entornos cambiantes? Ok, selección de personal ya sabemos lo que es más o menos, quizás tenemos una idea un poquito clara, quizás algunos una idea un poco más vaga, sin embargo, algo sabemos. Pero ¿qué entendemos por entornos cambiantes? No sé quién desea quizás darnos algún comentario, alguna apreciación, por favor. Si gustan, lo pueden hacer por el chat, si gustan, pueden activar sus micros y conversamos. Eric. Bueno, respondiendo a la pregunta, maestro, podríamos entender como entornos cambiantes al proceso de cambio que una empresa da en un largo periodo de tiempo, ¿no? Podría ser, en ese caso, ¿no? Poniendo como ejemplo, hoy en día estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Y muchas empresas se han ido actualizando en sí.
se han ido renovando tanto tecnológicamente como internamente con los empleadores, ¿no? Y en ese caso, muchas empresas en la actualidad, Estados Unidos, muchos países, los trabajadores trabajan desde casa, ¿no? Con su computadora, y todavía muchas veces ya no existen, ¿no? En este caso la empresa. Todavía el trabajo es desde casa, ¿no? Algo así entiendo el entorno cambiante, maestro. Máximo Eric, muchísimas gracias. Es decir, entornos cambiantes como hacer al día de hoy algo que antes no hacíamos. Más o menos era lo que nos quería explicar Eric. Excelente. Catalina nos escribe algo inestable, algo incierto. También, entornos cambiantes en ocasiones genera incertidumbre. ¿Y qué nos toca a nosotros como gestores del área de recursos humanos o específicamente como gestores del área de selección? ¿Qué nos toca? Adaptarnos a estos nuevos cambios que se están dando, ¿no? Muy bien, Catalina. Y Nolé Arroyo Elizabeth nos dice el entorno virtual hoy en día a causa de la pandemia. Algo muy importante que tú has mencionado, Elizabeth, y que al día de hoy todos lo estamos haciendo. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que si hace un año y medio exactamente, se le citaba para hacer una conferencia virtual, la aceptación, según estadísticas, era inferior al 8% hace un año y medio. Al día de hoy es todo lo contrario. ¿Bien? Juvenal. Sí, sobre todo esta parte que habla de tendencias, es decir, habla de marcar cómo se llama sobre todo en la parte de selección de personal, porque ahora cuando se realiza una selección de personal, yo he pasado por dos, ¿no? Por dos selecciones de personal, por dos empresas, y lo hacen de manera dinámica, ¿no? Algunas veces te ponen pruebas, ¿no? Para que contestes y otras te la hacen de manera directa, por videollamadas, por diferentes entornos virtuales, y algunas veces esta parte de cambiantes te la pueden hacer de diferentes otros tipos de plataformas y para ver si tu interés, sobre todo, a ver si quieres pertenecer o si quieres el empleo también, y también tu rendimiento lo miden, sobre todo esa parte, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Juvenal. Entonces, lo que nos estás comentando es algo muy rico porque tú nos dices que los entornos cambiantes en el área de selección no es únicamente para el empleador, sino también para nosotros como candidatos. Porque nosotros como candidatos también tenemos que adaptarnos a la nueva metodología. Entonces, Eric nos está hablando de un punto importantísimo. Perdón, Juvenal nos está hablando de un punto importantísimo. Bien, sigue muy bien. Muchas gracias, Juvenal. Y Aide nos menciona, ante esta situación se hace uso de nuevas herramientas o las que ya existían, pero ello va dependiendo en base a las necesidades que se tengan. Ok, es más, Zoom, la plataforma Zoom, se creó, la que estamos utilizando ahora, se creó con fines personales. Esta plataforma que utilizamos en clases se creó con fines personales. La historia más o menos cuenta de su creador, del fundador, que su pareja vivía en otro lugar. Entonces, como vivían distanciados y no podían viajar siempre para verse, querían verse de alguna manera y el fundador de Zoom crea la plataforma para que pueda interactuar con ella. Fue creciendo a lo largo del tiempo, sí, fue creciendo, pero fue un despegue tremendo y al día de hoy el fundador se hizo millonario en pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que el entorno cambiante no necesariamente es negativo, es malo, es todo lo contrario. ¿Hay incertidumbre? Sí, hay incertidumbre. De acá vamos a ver un poco sobre los entornos VUCA. Sin embargo, no nos encajemos en que el entorno cambiante es malo. Los entornos cambiantes son de acuerdo al negocio, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la adaptabilidad que nosotros podamos tener. Entonces partimos de ahí, de la adaptabilidad que nosotros tenemos para los nuevos entornos. Y la selección de personal es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver el porqué. Antes de entrar de lleno,
hay una frase que a mí me gusta mucho de este señor. Este señor se llama Stephen Cadigan. Y este señor nos dice lo siguiente. Invertiría 1.000.000 de euros en aquellos que supieran aprender. Ojo, en aquellos que supieran aprender. No nos está diciendo en aquellos que ya saben, en aquellos que tienen experiencia. No. Nos está diciendo en aquellos que supieran aprender. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros queremos aprender, es que justamente algo cambia. Y si nosotros somos receptores constantes de nuevos aprendizajes, vamos a ser profesionales distintos a los demás. Vamos a tener una ventaja comparativa sobre los demás. Bien, Juvenal, por favor. Sí, disculpe, me odio un poco mal. A ver, esta frase me hace recordar al gran gurú Robert Kiyosaki. No sé si habrá escuchado de él, el Sí, claro chinito, que el sí. coreano. También tenía no una frase, sino él comenzaba a poner uno de sus pensamientos, ¿no? Que él no podía regalar dinero a una persona pobre porque lo enseñaba a ser pobre. Es como, hizo un ejemplo, ¿no? Si una persona yo le regalo un pescado hoy, ya no podrá pescar mañana, pero si le enseño a pescar, podrá, cómo se llama, tener cómo comer. Es decir, si una persona aprende cómo generar ingresos o cómo generar dinero o cómo aprender para su vida, aprenderá muchas cosas más y aprenderá él mismo tener cómo comer o cómo alimentarse, no que le den toda la mano, ¿no? Y creo que es lo mismo que está hablando en esta parte, porque si una persona aprende o tiene buena educación, va a poder con lo demás. No simplemente se basa en cómo se llama tenerlo todo, sino saberlo cómo utilizarlo y cómo desempeñarse en la parte de una empresa. ¿Cómo sería que una persona los capacite cada mes y que ahí generan sus ingresos, ¿no? Porque la persona o un empleado bien capacitado va a realizar bien su trabajo. No sé si me estoy equivocando. Correcto, Juvenal. Muchas gracias. Porque efectivamente, ¿no? Lo que nos dice Stephen Cadigan es, y él es el gurú del área de gestión humana. Todos los que estamos acá entiendo que también estamos inmersos, entonces sí les pediría que después lo busquen, ¿no? A Stephen Cadigan, que busquen un poquito más de él. Él fue el que llevó a LinkedIn a otro nivel, ¿bien? Hacer una empresa de 100 empleados a hacer una de más de 5.000, gracias a este señor que lo tienen acá al frente. Y es justamente lo que estamos conversando hasta el momento. Es poder estar receptivos al aprendizaje. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ser profesionales distintos de los demás. ¿Bien? Muchas gracias, Juvenal. Y antes de continuar, yo les voy a, bueno, hay dos opciones. Yo les voy a copiar este link. ¿Bien? Yo les voy a copiar este link ahora y se lo voy a pegar en el chat para que puedan ingresar. ¿Bien? Para que puedan ingresar. Y en simultáneo, si gustan, a ver, vamos a pegarlo en el chat. Ya está. Si gustan, pueden entrar a la página menti.com y digitar este código. Ingresen, por favor, al link que les acabo de pasar al chat. Ingresen, por favor, al link que les acabo de pasar al chat. Y ahí vamos a contestar un par de preguntitas. Vamos ahora al link. Voy a proyectar el link. Bien, denme un segundo. Van a ingresar y van a responder dos preguntas. Ya está. Porque antes de entrar de lleno a lo que es tendencias en selección, en entornos cambiantes y demás, tenemos que respondernos algunas preguntas. Entonces, por favor, ingresen a ese link que les he puesto en el chat o a la página menti.com y ponen el código que está acá. 8681627. Bien, y responden la pregunta, ¿qué es reclutamiento? Vayan ingresando, por favor. Ok, ya tenemos una primera respuesta. Hay dos preguntas ahí. ¿Qué es reclutamiento y qué es selección? Pero vamos una por una. ¿Qué más nos dice? Atraer candidatos.
atraer nuevos empleados, proceso, atraer. Ok, nos damos cuenta que hay una misma palabra que se está repitiendo, atraer. Atraer. Proceso ya va quedando replegado, atraer. ¿Qué más? Seleccionar personal. A ver, algunas personas más, ok, están respondiendo. Atracción de candidatos, atraer nuevos empleados, seleccionar personal. ¿Alguien más, por favor? A ver, vamos llenando un poquito más para tener un conocimiento más completo. Y después ya vamos a ir con las definiciones, etc. Tenemos dos preguntas en ese link que yo les he dejado. La primera es, ¿qué es reclutamiento? Que es justamente lo que estamos viendo. Y la segunda es, ¿qué es selección de personal? Ok, y selección de personal que tenemos, un proceso es captar personal, es atracción, es acoger. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que entrar siempre, cuando queremos hablar en este tema, en este caso de reclutamiento y selección, vamos a ir desde lo más básico y de ahí vamos a ir evolucionando en el transcurso de esta ponencia. Bien. Efectivamente, reclutamiento ya teníamos acá algunos conceptos. Atraer, atraer, atraer. Reclutamiento, atraer. Eso está aquí, ya lo tenemos claro. Y en selección, atracción, escoger al idóneo, captar personal. Muy bien, ya tenemos entonces algunas ideas que dicen competencias. Selección de personal igual competencias. Está dentro de, definitivamente. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ok, muchas gracias. Ya tenemos ahora sí una idea, todos estamos visualizando, ¿no? Un poco el conocimiento global entre todos y en base a eso vamos a partir con las definiciones. Siempre nos sirve justamente para poder calzar con las definiciones. Y vamos a regresar acá. ¿Listo? A ver. Ok. ¿Qué es reclutamiento y selección de personas? Empezamos con reclutamiento. Es un proceso de búsqueda, recolección e identificación de candidatos. No necesariamente reclutamiento es atracción. ¿Y por qué no necesariamente reclutamiento es atracción? Porque cuando las empresas generan buenos planes de marca empleadora, employer branding como tal, y si queremos poner un ejemplo, hablemos del banco de crédito, yo considero que acá, si no somos todos, la mayoría quisiéramos trabajar en el banco de crédito, porque el banco se ha encargado de hacer todo un posicionamiento de su marca. Entonces el banco hablamos que sí habla de atraer personal. Sin embargo, no todas las empresas tienen una marca empleadora tan fuerte como la del banco. Quizás hay empresas medianas, hay empresas pequeñas que no tienen esa marca tan posicionada, entonces no atraen candidatos, sino que se encargan de reclutar candidatos. ¿Bien? Mediante la búsqueda, búsquedas activas, búsquedas pasivas, se ponen a recolectar la información e identificar quiénes cumplen o no con el perfil. Entonces, reclutamiento es proceso de búsqueda, recolección e identificación de candidatos, como primera definición. Como segunda definición, ¿qué es selección? Es filtrar, cribar los currículums, ver si el currículum encaja o no con lo que nosotros estamos buscando y seleccionar a los candidatos más preparados. ¿Sí? Yo filtro, hago ese filtro de currículum, filtro de CVs, y después veo quiénes son los candidatos más preparados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que después yo pueda hacer una evaluación. Entonces, tenemos que dejar claro tres cosas. Reclutamiento, selección y evaluación, que son tres cosas completamente distintas. ¿Y qué es la evaluación? La evaluación es un proceso, propiamente dicho, que se encarga de medir los conocimientos, las habilidades, competencias, personalidad, desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación es lo que su mismo nombre dice. Son las herramientas
que utilizamos para poder medir el desempeño, las habilidades, la personalidad del candidato. Entonces, tenemos que partir de ahí. A ver, no sé, alguien creo que tiene el micrófono encendido. Ok, ya estamos. Entonces, partimos de ahí una vez más, reclutamiento, selección y evaluación. 3 aspectos completamente distintos, pero que todos están amalgamados, todos trabajan en conjunto. No existe un reclutamiento sin que haya posteriormente una selección o una evaluación. No tiene sentido. Bien, entonces todos van mezclados, interrelacionados. ¿Pero qué más tenemos? Ok, ya tenemos entonces un poquito más clara la idea de lo que es selección, de lo que es reclutamiento, de lo que es evaluación, pero tenemos que entrar de lleno a los entornos VUCA. ¿Y qué son los entornos VUCA en el área de reclutamiento y selección? ¿Y por qué tenemos que hablar el día de hoy de entornos VUCA? VUCA son siglas en inglés que nos dice, la vez volatility, uncertainty, complexity y ambiguity. Bien, que en español es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Al día de hoy nosotros estamos viviendo una coyuntura VUCA, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar de acá en 1, 2, 3 meses. Y más aún, si lo queremos aterrizar a nuestra realidad nacional. Todo está cambiando. La pandemia ha hecho que todo cambie de un momento a otro. Habían empresas que no tenían la capacidad para poder funcionar en pandemia de forma remota, de forma virtual. ¿Y qué pasó con estas empresas? Lamentablemente quebraron. Otras empresas no tuvieron en su momento, pero se adaptaron a y empezaron a surgir nuevamente. Otras empresas que, ok, tenían todo su software y sus sistemas de IT muy fuertes, que dijeron, ok, no necesitamos que las personas trabajen de forma presencial, todo lo pueden hacer de forma virtual. Entonces se adaptaron rápidamente a esto. Estamos viviendo en un entorno VUCA porque no sabemos qué es lo que va a pasar de acá en unos meses. Es volátil, es incierto, es complejo el entorno. Es ambiguo porque no tenemos una respuesta específica, tenemos más de una. Entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que frente a los diversos entornos nos toca adaptarnos. Porque, como nos decía una de las mentes más brillantes que hemos tenido en este siglo, que es Stephen Hawking, nos decía que inteligencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos al medio. Sabemos que inteligencia, hay más de 1000 definiciones tranquilamente, pero Stephen Hawking nos decía eso, que es la capacidad de adaptación que tenemos al medio. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. En eso es donde nosotros nos debemos de centrar, en esa adaptación. Y esa adaptación enfocada al área de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo era un proceso de reclutamiento y selección? Más o menos era estándar para todas las empresas y una persona postulaba, enviaba su CV o postulaba por una bolsa, por un correo, lo llamaban por teléfono, el candidato asistía a una entrevista, se le hacían algunas preguntas, quizás algunas pruebas, algunas empresas quizás ya enviaban pruebas al correo y se cerraba el proceso con una entrevista final o una dinámica grupal y se cerraba. Ahora no. Ahora el área de selección no es la misma de la que conocíamos hace 1 año y medio. Ha cambiado muchísimo a nivel LATAM. ¿Por qué hago la mención de LATAM, Latinoamérica? ¿Por qué a nivel nacional? ¿Y por qué no hablo necesariamente a un nivel internacional o global? Porque lo que recién nosotros estamos obteniendo acá al día de hoy es lo que ya se trabajaba en Europa tranquilamente hace más de 2 años. Porque la metodología de trabajo era distinta. ¿Bien? Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a nuestra misma metodología. Entonces, si partimos de ahí, ¿qué viene a continuación?
entornos VUCA. Y el primero que tenemos, y creo que es más claro, y el que todos recordamos, es de las oficinas. No hay oficinas. En la mayor parte de casos de las empresas que se dedican a hacer reclutamiento y selección no tienen oficinas. ¿Por qué? Porque en primera instancia se decretó que pues no podía haber muchas personas en un espacio cerrado. Entonces, ok, tenemos que ser respetuosos de la ley, porque nosotros, independientemente de qué área seamos, siempre nos vamos a regir por las leyes del país en el cual nos encontremos. Bien, independientemente de la empresa, del sector, de todo, siempre nos vamos a regir en base a las leyes del país. Entonces, acá nos dijeron, ok, no se puede en oficina. ¿Y qué nos dimos cuenta en el camino? Que el trabajo se podía desarrollar de la misma manera. Yo trabajé cerca de 2 años, poquito más de 2 años, con un equipo a cargo de forma virtual y con un equipo a cargo de forma presencial, cubriendo procesos de selección. Y antes de pandemia, y estos son datos precisos, antes de pandemia, nos dimos cuenta que la efectividad en un proceso de selección de manera presencial era del 97.5%. La efectividad de un proceso de selección de manera presencial era el 97.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 candidatos que yo enviaba, de 100 vacantes que yo tenía por cubrir, 97.5 vacantes se cubrían de forma presencial, cuando yo hacía evaluaciones presenciales. ¿Y cómo eran las evaluaciones virtuales? La efectividad era del 94%. Es decir, era 3 puntos menos haciéndolo virtual que haciéndolo presencial. Yo les hablo esto antes de pandemia. Al día de hoy, los equipos son 100% virtuales. Esa efectividad del 94% ya está subiendo, porque ya hay una adaptación a. Y las empresas, ¿qué están diciendo ahora? Las empresas que se dedican a hacer reclutamiento y selección, las consultoras, están diciendo, yo prefiero que mi staff, mi personal, trabaje en sus casas. Y yo les pregunto, ¿por qué las empresas, ahora que ya pueden empezar a retomar sus actividades, prefieren que el personal trabaje desde sus casas? ¿Por qué creen que es eso? Por favor, cuéntenme. Puntualmente, de forma puntual, una o en 2 palabras quizás, pero ¿por qué? Juvenal. Debido al confinamiento que estamos pasando y que hay más accesibilidad, creo que en casa, ¿no? Ok, listo, gracias. Alonso. Se podría también hacer lo que es ahorro de lo que es inmobiliario, infraestructura también. Excelente. Muy bien, Alonso. Tenemos que basarnos en los 2 activos más importantes para toda empresa, sea micro, mediana o gran empresa. Los 2 activos más importantes son tiempo y dinero. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa se da cuenta que un proceso, un procedimiento involucra mucho tiempo o involucra mucho dinero, se tienen que generar eficiencias. ¿Y las eficiencias qué son? Es la reducción de tiempo o reducción de dinero. Entonces, en este caso, las más grandes empresas de consultoría, y una de ellas es en la cual laboro, nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar en casa, se puede trabajar en casa. ¿Tenemos buenos resultados? Los tenemos, pero generamos eficiencia de costos, porque tener una oficina implica un costo. Entonces, si yo ya no tengo oficinas, ese dinero que antes yo lo pagaba en alquiler se va directamente para el bolsillo del empleador, que se llama utilidad neta, pero esa es otra historia. Se va para el bolsillo del empleador. Entonces nosotros, si queremos trabajar
en empresas que se dedican a hacer, por ejemplo, reclutamiento y selección en empresas grandes, tenemos que aprender a trabajar ya desde nuestras casas. Entonces, ese es un primer paso. 1. 2. Inteligencia artificial. Las empresas al día de hoy están utilizando inteligencia artificial, y de acá vamos a hablar a continuación un poco más, porque generan también eficiencias en el proceso de reclutamiento y selección. Y por último, los smart videos. Tenemos empresas nacionales, tenemos empresas internacionales que tienen smart videos, que hacen smart videos. ¿Con qué fin? Optimizar. Optimización. ¿De qué? De tiempo. Porque el tiempo invertido de una persona equivale a dinero a la empresa. Así sea 1 minuto. Entonces la empresa, ¿qué hace? Genera eficiencias siempre. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar jamás. La empresa siempre va a buscar generar eficiencias. Pero ahora, muy bien, ya sabemos de las oficinas cómo es el cambio a partir de ahora, pero cómo es en cuanto a los smart videos, a la inteligencia artificial y algunas otras herramientas. Ok, ahora lo vemos. Un punto que yo no les he mencionado hasta el momento, pero que tiene que ver con reclutamiento, son los ATS, o los Applicant Tracking System. ¿Y qué significan estos ATS? Son softwares del área de gestión humana que se dedica a ¿qué? A filtrar la información de los candidatos. Los va a canalizar. ¿Cómo lo hace? Imagínense ustedes, ¿no?, que tienen diferentes lugares para postear su vacante laboral. Digamos que están buscando un psicólogo organizacional, por dar cualquier ejemplo en estos momentos. ¿Por dónde lo publican? Ok, yo lo publico por Facebook, lo publico por LinkedIn o LinkedIn, como desees llamarle, y lo publico por CompuTrabajo. Yo estoy invirtiendo tiempo en publicar en cada uno de estos lugares. Cuando yo utilizo una herramienta como un ATS, ¿qué hace esta herramienta? Tú cliqueas en la herramienta y esta herramienta te publica automáticamente en todos lados. Y después todos los candidatos que postulan por todas las bolsas que tú has publicado, por todas las fuentes de reclutamiento que tú tienes, se centralizan. ¿Dónde? En el mismo ATS. ¿Con qué fin? Con el fin de realizar, en base a palabras clave, a keywords, de realizar un reclutamiento mucho más rápido y de ver si los currículums de los candidatos cumplen con el perfil solicitado. Ya no hay al día de hoy, en algunas empresas, una persona que se pone a revisar currículums. Eso en algunas empresas ya quedó de ayer, ya pasó. Ahora hay empresas que utilizan los ATS justamente para centralizar a todos los candidatos, ponen palabras clave y los filtran automáticamente. Esta acción, ¿cómo se le denomina? Eficiencia. Esta acción se le denomina eficiencia. ¿De qué? De tiempo. ¿Y en base a qué sacamos las palabras clave y demás? Del perfil de puesto. Antes teníamos nuestro perfil en una hojita y el currículum en la otra mano y nos poníamos a ver si calzaba o no. Ahora ese ejercicio ya no se hace al día de hoy. Pero algunas funciones y características más puntuales, más detalladas, como les había dicho, puedes publicar en las bolsas de empleo o en redes sociales con un solo clic, centralizas todas las búsquedas en un solo lugar, puede haber una comunicación, digamos que en el equipo de selección somos 10 y yo estoy llevando un proceso con Eric es mi candidato, pero digamos que Alonso, que es un colega que trabajamos juntos en la misma empresa, también lo quiere a Eric, porque estamos buscando un psicólogo organizacional. Pero entonces esta aplicación nos permite comunicarnos y decir, no, mira, ya lo tengo, ok, tú ya no. ¿Para qué? Para que no haya esta confusión de candidatos que es un problema muy habitual. Entonces, nos ayuda a poder filtrar, a citar, nos ayuda a medir y controlar cada etapa del proceso de selección end-to-end.
¿Y qué significa end-to-end, de inicio a fin? Nos ayuda a eso. ¿Todo con qué fin? Una vez más, de generar eficiencia. Entonces, este ATS, este ATS, este Applicant Tracking System, no se utilizaba hace 1 año y medio. Habían muy pocas empresas contadas con una mano que utilizaban un software como este. Al día de hoy, las consultoras, en su mayoría, especializadas o dedicadas a este tema, ya lo están utilizando. Porque se dan cuenta que ayuda muchísimo. Entonces, los entornos buscan, ¿qué nos está diciendo? Que la metodología de hacer selección, de hacer reclutamiento está cambiando desde el inicio. Muy bien. ¿Pero qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos la inteligencia artificial. Y vamos con lo que dice aquí en negrita. Facilita la tarea de evaluar candidatos y predecir comportamientos futuros. Hay que detenernos un minuto acá. Evaluar competencias para predecir comportamientos futuros. Yo sé que esa frase se les hace familiar, porque esa frase es la frase de la metodología de entrevistas por competencias. Porque las entrevistas por competencias te dicen eso, que tú entrevistas a un candidato por competencias para saber cómo es este candidato, qué es lo que ha hecho en el pasado, y en base a su respuesta tú puedas predecir sus comportamientos futuros. Eso nos dice. Pero la inteligencia artificial es un sistema capaz de aprender. ¿Y cómo aprende? Mientras más candidatos va evaluando, más va aprendiendo. Y como más va aprendiendo, es un sistema mucho más inteligente. Y esta inteligencia, una vez más, ¿en qué se refleja? En ahorro de costos o de dinero y de tiempo. Todo siempre se va a ir enfocado a lo mismo. ¿Y la inteligencia artificial cómo funciona? Ahora vamos a ver unos videos puntuales. Generador de eficiencia, reducción de sesgos, porque hay plataformas que se encargan de evaluar. Busquen, si están interesados mucho en este tema, Tengai. Tengai es un robot sueco que se creó en el año, si la memoria no me falla, 2017. Ojo, 2017. O salió al mercado en el año 2017. Este robot evalúa, entrevista candidatos. Este robot entrevista candidatos. ¿Y qué te dice? Y ahí podemos pasarnos quizás toda la noche conversando de eso, pero los creadores dijeron que estaban justamente sacando este robot para reducir los sesgos. ¿Y por qué reducir sesgos? Porque se identificó que el entrevistador promedio, el evaluador promedio, pone ciertos sesgos a cada candidato. Algo que un robot no hace. Porque un robot no va más allá de, sino únicamente interpreta lo que se le va diciendo. Ok, y acá se puede, o sea, se puede deslindar y podemos armar un debate con lo que estamos diciendo, pero ese es el principal punto de la inteligencia artificial. Muy interesante también. Te ayuda a identificar a tu candidato ideal, porque mientras más candidatos va evaluando, te va sacando un perfil ideal, el perfil exacto del candidato, que es lo que se busca. Y tienes una asesoría virtual por las 24 horas, porque si tú quieres hacer alguna consulta, ok, te vas a tu sistema y le escribes como si fuera una persona. Le dices, ¿por qué Alonso tiene este puntaje? Y tu sistema te dirá y te responderá, ah, tiene ese puntaje por esto, por esto, por esto y por esto. Eso se le llama asesoría virtual o inteligencia artificial dentro de un proceso evaluativo como tal. Y por último, pues ya eso, alguna característica implícita que es seguridad de datos. Bien. Y les voy a dar ahora sí algunos links también para que puedan ver donde el Smart Video, y ahora vamos a hablar sobre los Smart Videos, ¿sí? Están inmersos con la inteligencia artificial también. A ver, por favor, primero empecemos revisando este video en YouTube. Es un video cortito de 1 minuto y medio, quizás no dura más. Por favor,
Si lo pueden reproducir, este video les va a ayudar muchísimo. No, no lo comparto por acá porque si no se hace muy lento. Es 1 minuto, nada más. No se olviden de apagar sus micrófonos, por favor. No sé si pudieron verlo, el video. Lo estamos viendo, amigo. Ok, Amigo, listo. Pedro. Bien, a ver hasta dónde hayamos llegado, porque si no el tiempo después nos va a quedar corto. Bueno, ahorita ya nos está quedando corto el tiempo, ojo. Bien, ese video, o bueno, no sé si alguien nos desea comentar puntualmente, para poder continuar. ¿Puedo ser yo? ¿Perdón? ¿Puedo ser yo? Disculpe. A ver, rápidamente, Juvenal, por favor. Mm, Lo que es Crowdy, Brody. sí, es un programa que ayuda, es como una inteligencia artificial, ¿no? Que ayuda a ver y a reclutar el personal de una manera más distinta y más actual, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Juvenal. Efectivamente, Crowdy es una empresa que se dedica a hacer eso, que se dedica a evaluar únicamente con Smart Video. Mezcla la inteligencia artificial con los Smart Video porque en los videos donde hay preguntas y el candidato va respondiendo, va empezando a mediar las competencias. ¿En base a qué? A la respuesta, al tono de voz, a las microexpresiones. Y hasta ahí, con esos 3 puntos, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que el grabar un video ya se fue a otro nivel ahora. Ya no es simplemente yo me grabo un video y a la otra persona le llega y ya está. No, sino que hay una interpretación de un sistema que trabaja con inteligencia artificial. Entonces nos damos cuenta que la selección una vez más ha cambiado. Crowdy ha cogido en estos meses, en este último año y un poquito más, ha cogido una gran relevancia, un protagonismo muy importante dentro de lo que es selección. Bueno, después también les voy a dar a IRA, entre otros. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos a Genoma. Genoma, de igual forma, es otro sistema. Yo he podido jugar con Genoma porque aquí, ¿qué hay en Genoma? Hay gamificación.
Y la gamificación es otro aspecto que se implementó en el entorno en el que estamos. Y no hablamos de la gamificación como lo hemos entendido, de realizar juegos en mesa para poder sacar y tal. No, no. Gamificación digital con el fin de evaluar competencias del candidato. Yo he jugado en Genoma. Y digo jugado porque es un juego. Que el juego, lógicamente, tiene una interpretación posterior, sí. Pero el candidato ya no se sienta, ojo, el candidato ya no se sienta a responder un cuestionario. El candidato ya no se sienta a responder un cuestionario. El candidato se sienta a jugar en su celular. Y es calificado. Otra cosa completamente nueva, novedosa, que algunas empresas al día de hoy ya la están utilizando. Y pues tenemos algunas otras más que en este caso es talento, talento con doble T, donde no es solamente un juego. Imagínense una miniserie donde hay videos, donde te va contando una historia y tú después tienes que ir respondiendo como si, y te va saliendo más opciones. Entonces, nos damos cuenta que la evaluación propiamente dicha del personal no es el sentarte y hacerle una entrevista necesariamente, o sentarte y aplicarle una prueba en físico o un link virtual para que la persona rellene un cuestionario, sino las metodologías en estos momentos están cambiando y la tendencia, ¿cuál es? En que las pruebas físicas o convencionales vayan desapareciendo en el tiempo. Esa es la tendencia, que todo cambie. ¿Para qué? Para que el candidato tenga una mejor experiencia. Y esta experiencia se le llama el candidate experience, que es la experiencia del candidato dentro del proceso. Entonces nosotros como profesionales, como gestores del área de reclutamiento y selección, ¿de qué nos tenemos que encargar? Que el candidato se sienta bien desde el inicio hasta el final. Y los que hemos pasado un proceso de selección con cuestionarios de 2 horas y media, sabemos lo que no es experiencia del candidato. Bien, porque hemos pasado cuestionarios gigantes y aburridísimos, donde llega un punto en que tú te sientas en tu mesa, porque a veces lo haces en computadora, a veces lo haces a mano, y ya te pones a marcar cualquier cosa. Porque son evaluaciones tan extensas que pierden la objetividad por parte del candidato. En base a eso, en base a esa problemática, es que surge justamente toda esta nueva metodología de trabajo. Todas estas nuevas tendencias que se enfocan a un trabajo virtual, a un trabajo desde casa, a un trabajo enfocado en calidad, enfocado en eficiencia, de ahorro de dinero y eficiencias, ahorro en tiempo también. Bien, y no sé si tienen por favor alguna pregunta, alguna duda hasta acá sobre lo que acabamos de conversar. Cuando no hay dudas, cuando no hay preguntas, siempre yo digo que pasan dos cosas, o me han entendido todo o no me han entendido nada. Bien, yo espero que sea lo primero. Alonso, Sí, profesor, buenas noches. Una pregunta. Con sí, respecto, mire, nosotros estamos siendo practicantes, ¿verdad? correcto. Estamos haciendo prácticas, pero en este caso, nosotros bien como formación de organizacional, podemos realizar procesos de evaluación y selección de personal para empresas, digamos, formales. ¿Se podría realizar? ¿Podríamos hacerlo? Ok, bien, Alonso, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque este es un tema para algunos considerado tabú, ¿eh? Pero hay que ser conscientes de algo, que únicamente los psicólogos no somos los que hacemos reclutamiento y selección. Hay muchos más profesionales. Hay empresas especializadas que contratan especialistas en administración y finanzas para evaluar a candidatos que pertenezcan al área de administración y finanzas. Especialistas, ingenieros agroindustriales, que evalúen a perfiles agroindustriales.
ingenieros de sistemas especialistas en IT, y así sucesivamente podemos continuar. El psicólogo no es el único profesional. Entonces, si partimos de ahí, si nosotros estamos en una formación, ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo, de todas maneras. Sin embargo, lo que yo siempre aconsejo y sugiero es que como estamos en ese proceso formativo, tengamos la supervisión de alguien que pues lógicamente nos pueda guiar en ese camino. Porque aprender a evaluar, aprender a seleccionar mediante la competencia de learnability, que si la queremos traducir al español es la capacidad de aprender por nosotros mismos, ok, es válido, pero no es lo mismo el trabajar con una máquina que el trabajar con una persona. Entonces, esta competencia es buenísima, pero yo sugiero siempre que vayamos bajo la tutela, bajo la guía de una persona que tenga más experiencia. Pero puntualmente, ¿podemos evaluarla de todas maneras? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, esa justamente era mi curiosidad, o sea, por el punto de ser internos, practicantes, entonces sí podremos realizar lo que es un proceso de evaluación y selección para una empresa en particular. Otra De todas maneras. pregunta, bueno, ya que vemos, digamos, que las empresas velan su rentabilidad, sus ingresos y egresos de tanto de lo que es la misma empresa, en nuestro caso como profesionales o como futuros profesionales, una tarifa que podríamos brindar a una empresa para realizar estos procesos o este proceso, ¿de cuánto estaríamos hablando? A ver, esa es una pregunta interesante. ¿Ah? Esa es una pregunta que podemos iniciarla hoy día y probablemente mañana, 9 de la mañana, todavía no la acabemos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de dar un monto específico es hacer un benchmarking. ¿Y qué es un benchmarking? Es un análisis para hacer una comparativa de cómo se encuentran los demás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto gana un profesional en un área? ¿Cuánto gana un psicólogo en el área de gestión humana? Ok, dependiendo del tiempo de experiencia que tenga. Muy bien, tiene 2 años de experiencia. Yo empiezo a buscar y hago un estudio de cómo se encuentran las otras empresas, cuánto les pagan a los psicólogos. Ok, ya tengo una idea. Un psicólogo de 6 meses de experiencia. Ok, tengo una idea. Entonces, yo no puedo darte un monto específico. Lo que yo sí te puedo dar y les puedo recomendar es que cuando nosotros nos presentemos a una empresa o pasemos nosotros como candidatos un proceso de selección y nos digan cuánto quieres ganar, nosotros qué es lo que tuvimos que haber hecho previamente, investigar el mercado laboral y saber cuánto paga el mercado laboral. Y en base a ello, yo sacar un promedio y poder dar mi tarifa. ¿Bien? Yo creo que más o menos quedó claro, Alonso. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguien más que desea hacer alguna otra pregunta, alguna consulta? ¿Nadie? Ok. Para cerrar, el área de selección no es la misma al día de hoy de lo que era antes. A ver, Alex, Pedrito, si me permites, hermano. por favor. Bueno, en primer lugar, para agradecer la presencia de nuestros participantes. Yo siempre digo, tenemos que preguntar a los que saben, Pedrito. Hoy día, pues, ha sido muy puntual, muy preciso. Y bueno, y para agradecerte la presencia en esta noche, eh, desde ya mis respetos, mis cariños y mi consideración, un gran profesional, sin lugar a duda, amigo. Muchas gracias por estar. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por generar justamente esos espacios de aprendizaje que nos llenan a todos. Muchas gracias, Alex. Gracias. Y Jenny levantó la mano. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por este espacio. Una pregunta. Por ejemplo, yo ya trabajo en el área de selección, bueno, reclutamiento y selección, y sí, estamos utilizando un programa que se llama Evaluar.
Y bueno, el programa realiza todo el proceso, nos da más o menos las competencias, el porcentaje que nos pide nuestro cliente, o bueno, las competencias o el nivel que tiene que tener, ¿no? En cada competencia. Pero este programa lo realiza todo. Entonces, yo quisiera preguntar cuál sería la función de la entrevista, ¿no? Ese lado humano que los psicólogos aportamos también en este proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Esa es mi duda. Ok, listo Jenny, muchas gracias. Evaluar, un poco para contextualizar, es una plataforma digital que justamente se encarga de validar el perfil en base al currículum y, para hacerlo más sencillo, de evaluar las competencias del candidato mediante un Smart Video. Bueno, no es un Smart Video propiamente dicho lo que utiliza evaluar, pero pues, ayuda, tienes evaluaciones por competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Te genera eficiencias evaluar, definitivamente. Sin embargo, hay plataformas, y evaluar no llega todavía a ese porcentaje, hay plataformas al día de hoy que te reemplazan el 100% de las personas dentro del proceso. Evaluar al día de hoy te está reemplazando en un promedio del 70%. ¿Eh? Hay plataformas que ya te lo hacen al 100%. Pero entonces, acá nosotros tenemos que darnos cuenta de dos cosas. ¿Qué pasa si una plataforma nos llega a reemplazar? Nosotros estamos fuera. Podemos pensar e interpretar eso. Algunos. Pero otros, ¿qué pensaremos y qué interpretaremos? Que una plataforma no nos va a dejar fuera. ¿Por qué? Porque las plataformas son muy buenas y nos ayudan y generan eficiencias de tiempo, nos ahorran mucho tiempo, mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, hay un análisis previo que la plataforma no hace. Y por dar un ejemplo puntual, y este análisis la plataforma no lo tiene. ¿Qué pasaría si al candidato se le va la señal porque hubo cortocircuito en su casa y se le fue la señal al candidato? Perdió la señal. El candidato quiere volver a entrar y hay muchas plataformas que ya no te dejan. El candidato queda desestimado del proceso. El candidato es un padre de familia, una madre de familia que viene más de un año sin empleo, pero ha sido uno de los mejores. Pero lamentablemente por el tema de coyuntura se quedó sin empleo. Toda esa historia que yo les estoy contando ahorita, la plataforma no la evalúa. Y ahí es donde entramos nosotros y ese lado humano. ¿Bien? Entonces, aquí hay dos corrientes muy fuertes, dos posiciones muy fuertes. La primera que te dice, ok, lo dejamos todo en los sistemas y que los sistemas se encarguen porque no fallan y no hay subjetividad. Y la segunda corriente que te dice, no lo dejes en base al sistema. O sea, digamos que un 50-50, que nos ayude sí, pero que la otra mitad lo hacemos nosotros. Va a depender mucho del criterio que pueda tener el responsable del área. Mi punto de vista, mi posición es que no podemos dejarle todo a un sistema. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos que nosotros trabajamos con personas. Y la empatía, la asertividad, la escucha activa, son algunas características que una plataforma no las tiene y no las va a tener jamás. ¿Bien? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ok, listo, gracias a ti. Eric. Sí, 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 maestro Pedro. Sí, tengo una preguntita. Como dijo, no, hay que sacarle provecho que está aquí ahorita presente, no hay que sacarle jugo. Tengo una preguntita. Eh, Como usted mencionó, no estamos en la actualidad en entornos cambiantes y me interesa el tema de Assessment Center, ¿no? Si bien, ¿usted qué opina en ese caso del Assessment Center de manera virtual? Mi posición sobre el Assessment Center de manera virtual. Sí. Es una herramienta muy utilizada, muy buena, que personalmente genera mucha eficiencia porque no haces,
gastar al candidato tiempo para que se desplace al centro de evaluaciones de la empresa, ni que gaste sus pasajes para llegar. Entonces, y es un beneficio para el candidato, que lo haga virtual todo. Es un beneficio para ti, porque tú puedes incluir ahí a los clientes, a tu jefe, a todos los que tú tengas en la misma sala. Las dinámicas lógicamente han cambiado. No es lo mismo una dinámica, un deadline que pudiste desarrollar, una línea de tiempo que tú pudiste desarrollar con una dinámica, en una dinámica presencial, no es lo mismo que tú lo hagas en una dinámica virtual. ¿Por qué? Y por ejemplo, yo he estado de los dos lados, les cuento. ¿Bien? Del lado del candidato y del lado del postulante. Perdón, del evaluador, del candidato y del evaluador. Como evaluador, hemos tenido que armar toda una estructura adaptada a la virtualidad. Al comienzo siempre es un poco complicado para el evaluador poder empezar a medir, pero después se genera, se puede y se hace muy bien, y yo considero que se hace mucho mejor que de manera presencial, inclusive. Pero como evaluado, en ocasiones, como candidatos, en ocasiones, se nos hace difícil adaptarnos. Y esta es una recomendación entonces para nosotros como candidatos, poder adaptarnos a las nuevas formas de evaluación, porque los entornos están cambiando, y como tú bien me haces mención, Eric, el Assessment Center para mí es una maravilla hacerlo virtual, pero si no solamente ponemos el Assessment Center, sino ponemos el resto de plataformas y el resto de formas de evaluación, ¿qué nos toca a nosotros como candidatos adaptarnos? Porque si no nos adaptamos, nos vamos quedando en el camino. Bien, no sé si respondí tu pregunta, Eric. Totalmente, muchas gracias, maestro. Listo, gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta adicional. Caso contrario, hasta acá llegaríamos, ¿no? ¿Nadie más? Listo, entonces para cerrar, el área de selección es un área básica y fundamental en toda empresa. Las empresas están cambiando y el área de selección también. ¿Y qué nos toca a nosotros? Indagar, buscar, estar informados y preparados con las nuevas tendencias que se avecinan, porque es la única manera que nosotros podamos generar una ventaja comparativa frente al resto de profesionales. Y nunca se olviden de esto, el conocimiento cuesta. Mientras más sepan, más van a valer en el mercado. Así que, por muy buca que sea el entorno, siempre hay que prepararnos. Y hasta acá llegamos. Bien, el día de hoy, hasta acá llegamos. Mi nombre es Pedro Reina, y si tienen alguna duda, alguna pregunta después, me pueden escribir por Facebook, por LinkedIn, por Instagram y hasta por YouTube, si gustan me escriben. Y yo voy a estar feliz de contestarles a todos en el momento que ustedes gusten. Bien, muchas gracias. Gracias, querido amigo Alex, por la invitación, a Alonso, Eric y a todos ustedes, todos los participantes, porque gracias a ustedes esto se ha podido dar. Bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Pedro, buenas noches, mucho gusto y muy agradecido por tu presencia. Te saluda Luis Bustamante. Un gusto, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, este honor iba a ser de Alex, pero aún se encuentra en clase y creo que ha sido un poco complicado, no lo veo por aquí, porque me dice, hoy llega mi amigo Pedro, así que yo quiero despedirlo. Bueno, le digo, es el honor tuyo, pero no ha llegado. Pues nada, agradecerte, de verdad, ha sido una ponencia excelente. Chicos han tenido a un capo en lo que es selección de personal, a un crack, y me imagino que se van llenos de conocimiento, sobre todo ustedes que están en una etapa de formación, así que aprovechenlo bastante, de verdad. Y otra vez, Pedro, un gusto y muchísimas gracias por tu aporte el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis, de igual forma, por la invitación, porque estos espacios nos llenan de aprendizajes a todos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. No te quito más tiempo porque yo sé que eres un hombre full. Siempre cuando converso con Alex, me dice, no, mi amigo Pedro, Pedro es full. Bueno, les digo, está bien. Entonces, gracias por tu tiempo, muy amable. Listo, gracias a ustedes. Muchas Profesor, gracias.
¿Me logra escuchar? Bueno, Sí. de parte mía, también agradecerle. Muchas gracias por la oportunidad de brindarnos esta charla. Y posteriormente se estará llegando a su correo lo que es un certificado como ponente de la charla. Y muy agradecido, al igual que mi grupo, de haber participado en este webinar. Excelente. Esperemos invitarlo para la próxima. Excelente ponencia, excelente tema y un excelente profesional. Muchas Feliz gracias. de estar acá nuevamente. Gracias a ti, Alonso. Gracias por tu palabra. Bien. Un gusto. Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas Buen fin de gracias, semana. profesor. Cuídese mucho. Gracias, Feliz igualmente. día. Profesor Pedro. Ajá, muchas Feliz gracias. día, profesor Pedro. Gracias, gracias. Buenas noches. Feliz día, igualmente, profesor. Gracias.